Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buen día o buena tarde, no sé a qué hora tengan la oportunidad de revisar este material que corresponde a una videoclase que se despega un poquito de las cuestiones del español y de la gramática, ¿sí? De nuestra lengua materna. El día de hoy esta videoclase está destinada principalmente a abordar un tema desde los aspectos psicológicos. Tiene que ver un poquito quizás con la cuestión de la educación socioemocional. Sí, este es un tema que yo creo que todos tendríamos que desarrollar en algún momento de nuestras vidas porque pues en algún momento lo vamos a necesitar. ¿Sí? Es un tema el cual quizás muchos de ustedes han escuchado, ¿sí? Hablar por ahí en la calle o con los amigos o con la familia tal vez. Y es un tema que pues, realmente es complicado, no en el sentido de entender, sino en el sentido de asimilar, ¿no? Cuando uno está atravesando por esa situación. Estoy hablando de un proceso de duelo, ¿sí? El duelo. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de eso, pero ¿qué es el duelo? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, pues entendido desde el aspecto psicológico, el duelo, ¿sí? Hace referencia justamente a un proceso de dolor, ¿no? Por eso se llama duelo, porque yo duelo, ¿no? En ese sentido la palabra está dicha, ¿no? Hace referencia justamente al proceso doloroso que una persona atraviesa derivado de una pérdida, ¿sí? De la pérdida de algo, la pérdida de alguien, ¿sí? Yo duelo, por eso es que se llama así el duelo, ¿no? Porque es un proceso que genera realmente y de forma literal, genera dolor, ¿sí? Es un dolor que no nada más es dolor emocional y psicológico, sino es un dolor que además también se puede transformar en un dolor muscular, en un dolor físico, ¿sí? Que corresponde a un proceso psicosomático, un proceso que justamente hace referencia a aquella forma en la que algo que es psicológico se convierte después en algo patológico, en algo que respecta a las cuestiones orgánicas de nuestro cuerpo, ¿sale? De nuestro organismo. Pero bueno, ¿qué es el duelo entonces? El duelo es un proceso por el que todos nosotros vamos a atravesar en algún momento de nuestras vidas o en varios momentos de nuestras vidas. Y justamente les decía yo, hace referencia a un proceso de dolor, ¿sí? Que se puede transformar en algo que puede ser algo psicológico, emocional y se puede transformar en algo físico, ¿sí? Del organismo. Y es un proceso derivado de la pérdida de algo. ¿Cómo qué podría ser, por ejemplo? Bueno, la mayor parte de las veces el duelo se genera, y los duelos más intensos, por la pérdida de un ser querido, ¿sí? Ya sea por el fallecimiento de una persona a la que amamos, ¿sí? O porque esa persona se marchó, a lo mejor no falleció, pero probablemente también se marchó de nuestras vidas, ¿no? También podría derivarse, por ejemplo, de la pérdida de la salud, que también es uno de los aspectos más frecuentes que genera o propicia un proceso de duelo. También podríamos estar hablando de la pérdida de un empleo, por ejemplo, ¿sí? De la pérdida de una extremidad, por ejemplo, de nuestro cuerpo, ¿sí? De la pérdida de, no sé, algo que queríamos mucho, un objeto, ¿sí? De la pérdida de un sueño, de la pérdida de un deseo de realización, ¿sí? De la pérdida de mil cosas. Podemos perder mil cosas, ¿sí? Y todas esas pérdidas van a generar un sentimiento, una reacción emocional. Yo tengo aquí una gráfica, espero que la alcancen a ver. En la pizarra les he dibujado una gráfica que también se las voy a compartir a ustedes a través de un documento, de un PDF, ¿sí? Para que puedan analizarla. Es la gráfica por la que una persona, es la gráfica que ejemplifica el proceso por el que una persona va a atravesar cuando esté enfrentándose a un proceso de duelo, ¿no? Justamente. Y es una gráfica que de manera muy puntual señala cuáles son como los eventos eh, más frecuentes por los que una persona atraviesa. Voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver aquí en la pizarra cómo es que la persona, si ustedes ven acá de este lado, dice aquí, la persona llega, bueno, está en un momento de su vida en el que podríamos decir que es normal, ¿sí? Y de repente el primer choque ante un duelo es el impacto,
¿sí? Después viene la negación, el miedo, el enojo, negociación, depresión, resignación, asimilación, aceptación, el encuentro de un motivo, ¿sí? Y el regreso otra vez a la vida normal. Vamos a irlo abarcando poquito a poquito, no os quería que lo vieran un poquito más de cerca, de todas maneras les digo, yo les voy a compartir el documento, ¿sí? Y les voy a dar algunos tips también para cuando ustedes tengan que atravesar por una situación así, que francamente yo creo que es algo que no se le desea a nadie, ¿no? Pero que viendo las cosas de manera real, ¿sí? Y de manera objetiva, pues un proceso por el que todos ya hemos atravesado, o a muchos a lo mejor afortunadamente no, pero lo van a tener que hacer. Todos, sin excepción, en algún momento de nuestras vidas vamos a atravesar por un proceso de duelo, ¿sí? Derivado de un sinfín de circunstancias. Pero bueno, en fin. Bueno, les decía, cuando un proceso de duelo se inicia justamente con la noticia, una noticia inesperada, ¿no? Generalmente los dos motivos más frecuentes son la pérdida de un ser querido o la pérdida de la salud. ¿Sí? Es un momento de impacto en el momento en el que se nos notifica que ese ser querido, ese ser al que amamos ya no está, o que nuestra salud se vio demasiado afectada por una salud que generalmente, un problema, una enfermedad que generalmente es crónico-degenerativa, ¿no? Porque, digo, ¿quién se pone a llorar cuando un médico te diagnostica un resfriado, ¿no? ¿A quién le duele emocionalmente cuando un médico te dice, híjole, te va a tomar un tratamiento de 5 inyecciones porque tienes un resfriado, ¿no? Un poquito de influenza? Pues no, porque sabemos que de alguna manera eso pues es pasajero y pues tarde o temprano recuperaremos nuestra salud. Estoy hablando de las enfermedades que son crónico-degenerativas, ¿sí? Esas enfermedades que una vez que son diagnosticadas nos ponen alerta porque inmediatamente se vienen un sinfín de cosas a la cabeza que nos hacen proyectarnos hacia el futuro, nuestra vida en un futuro, pero es una vida llena de destrucción, llena de sufrimiento, y que justamente eso es lo que hace que se genere ese momento de shock, ese impacto, ¿sí? Es el primer momento en el que el proceso de duelo da inicio, ¿sí? Y de ahí viene una caída. Por eso justamente tengo dibujada esta especie como de campana de Gauss, pero invertida, ¿no? Porque si dice aquí, viene uno andando por la vida normal y de repente le dan a uno esa noticia, y hagan de cuenta como si hiciera un bache en nuestra vida, un bache con un declive, y justamente llega un momento en el que por naturaleza vamos a tener que salir de ese proceso de duelo. El tiempo ese lo marcamos cada uno de nosotros y nuestras propias circunstancias. No hay un tiempo definido, ¿sí? Pero muchos especialistas prevén que atravesar por un proceso de duelo, y según los duelos más intensos, pueden llegar a durar hasta 1 año y medio, quizás ya exagerando 2 años, ¿no? Pero más de ese tiempo ya requiere una atención especializada y de carácter médico, farmacológico, porque no es como tan normal que una persona se estanque en un proceso de duelo tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, les decía yo, el paso número uno pues es el momento del impacto, ¿no? El momento del shock, el momento en el que uno recibe esa noticia, ¿no? Inesperada. Y es el momento que realmente puede causar más daños a la salud, porque como yo les decía en alguna ocasión, existe un momento en el que nuestro cuerpo reacciona químicamente ante las circunstancias, y una noticia de este tipo pues es una circunstancia que puede provocar una alteración química en nuestro cuerpo, ¿sí? Una alteración neuronal, una alteración hormonal, ¿sí? Que puede generar síntomas fisiológicos. Tal es el caso, por ejemplo, de que se te baje la presión, de que se te suba la presión, de que se te suban los niveles de azúcar, ¿sí? De que te puedas desmayar, tal vez, de que rompas en llanto, una serie de síntomas. Hay a quienes incluso les da diarrea o náuseas, ¿no? Muchas náuseas, y se pueden a vomitar. Hay a quienes se les va el sueño, ¿no? Les genera insomnio. Hay quienes un sinfín de cosas, se marean mucho, etcétera, etcétera. Hay a quienes incluso les puede dar una parálisis facial, ¿no? Una embolia facial. Hay un sinfín de síntomas que están asociados a una reacción emocional generada por un momento de shock, un momento de impacto ante una noticia inesperada. Pues así de difícil puede ser, y sobre todo para aquellas personas que son muy sensibles. Por eso es que es importante el manejo de la inteligencia emocional. Es bien importante saber detectar
cuál es la manera en la que tú reaccionas emocionalmente ante las circunstancias y cómo lo manejas. Es bien importante prepararnos en ese sentido. Es por eso que la materia, ¿sí?, o la asignatura de educación socioemocional es bien importante. Justamente por eso, porque necesitamos prepararnos, educar nuestra reacción emocional para cuando nos tengamos que enfrentar, es decir, dar la frente, ¿sí?, a esos momentos difíciles, no evitarlos, no evadirlos. Claro está que todos están en su derecho de reaccionar como quieran, pero de alguna manera creo que es mucho más saludable reaccionar de una manera efectiva ante momentos así, ante momentos de crisis o momentos de impacto que son de este tipo, ¿no?, de esta magnitud. ¿Cuál es el momento número 2 en el proceso del duelo? Bueno, los especialistas dicen que primero viene la parte de la negación, ¿sí?, la parte en la que generalmente nosotros mismos nos planteamos, ¿cómo es eso posible, no? Pues si yo apenas lo acabo de ver, ¿no? Apenas lo vi ayer, apenas lo vi antier, apenas la vi la semana pasada, ¿no? Ay, no, de verdad que no te creo que haya pasado eso, ¿cómo crees, no? O no sé, por ejemplo, en el caso de la salud, ¿no? Muchas personas me han comentado a través de las terapias psicológicas que de repente cuando les dan esa noticia, todavía están incrédulos, ¿no? Pero pues si apenas ayer me sentía bien, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo he estado desarrollando esta enfermedad y no me di cuenta? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, ¿no? O sea, todavía están como negándose a una realidad que pues ya está ahí, ¿no? Entonces, ese es el paso número 2 después del proceso de impacto. Obviamente la cuestión emocional, todo ese movimiento, ¿no?, interno de las emociones, y después el proceso de negación. El paso número 3 es el miedo. Sí, aquí quiero ser bien puntual, ¿no? Sobre todo hablar, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido que es importante para nosotros. El miedo. ¿Qué miedo te podría dar, no? Bueno, pues generalmente y muchas de las veces yo les he hablado a ustedes en alguna ocasión que he tenido oportunidad con respecto al miedo. El miedo es una cuestión que se disfraza siempre de un temor más. El miedo está disfrazado uno de otro y de otro y de otro, ¿no? Yo les decía en alguna ocasión, tuve oportunidad de platicar con una persona que supuestamente le tenía miedo a las arañas, ¿no? Y yo le decía, bueno, a ver, ¿por qué le tienes miedo a las arañas? Platícame, ¿no? Y me decía la persona, ay, no, pues es que las arañas están re feas, ¿no? Y aparte, te imaginas si te pica, ¿no? Pues quién sabe qué araña te vaya a picar, pero qué tal que te pica una de esas arañas que hace que se te pudra la carne y todo. A ver, entonces, a ver, hacemos una pausa, ¿no? ¿Le tienes miedo a la araña entonces o le tienes miedo a que te pique la araña, ¿no? Porque, pues, arañas tú puedes ver que te pasa la más peligrosa junto a los pies y no te hace nada y, pues, ¿qué onda, no? La cuestión es, no, pues sí, le tengo miedo al piquete de la araña, ¿no? Porque imagínate, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si la araña te pica? No, pues es que si la araña me pica, pues imagínate, ¿no? Yo he escuchado, he visto en internet, he visto en YouTube, he visto que cuando una araña esas te pica, a la semana te mueres y aparte en ese momento pues se te empieza a pudrir la carne y... No, me estoy refiriendo a la araña de necrosante, ¿no? A la araña violinista o a la viuda negra que tienen ese efecto con su picadura o con su mordedura, ¿no? Y entonces la persona me dice, no, pues es que yo le digo, a ver, bueno, y si te pica, vamos a suponer que te pique la araña, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, pues que se me va a podrir la mano y pues dicen que todavía no hay cura para eso, ¿no? Y bueno, ¿y qué podría pasar entonces? ¿Qué tendríamos que hacer si eso llegara a suceder? No, pues me tienen que cortar, ¿no? Supongamos que me pica, me muerden el brazo y pues me van a tener que amputar el brazo, ¿no? Claro, tal vez ahorita lo estoy platicando así y se escuche fácil, ¿no? Pero estoy tratando de hacer así las cosas para que se entienda un poquito a dónde quiero llegar, ¿no? Me dice la persona, pues es que me van a tener que amputar el brazo. Bueno, y si te lo amputan, ¿qué pasa, no? No, pues es que imagínate ya sin un brazo, pues ya de por sí la vida es difícil así, ¿no? Estando completo y pues no encuentro trabajo y pues imagínate, ya sin un brazo, pues quién me va a querer contratar y aparte pues para conseguir una novia y, ¿no? Porque era un muchacho el que me platicaba esto, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, entonces, a ver, no le tienes miedo a la araña, entonces, a lo que le tienes miedo, según lo que estoy entendiendo, es a un futuro siniestro en el que tú no tienes un brazo y en el que para ti es muy difícil encontrar un trabajo y una novia, pues claro, ¿no? ¿Cómo vas a sobrevivir y pues a quién vas a amar, ¿no? ¿Y quién te va a amar así, en esas condiciones, ¿no? Sí queda claro a lo que yo me quiero, a lo que yo quiero llegar con todo esto. Es decir,
muchas de las veces el miedo se genera por nuestro propio futuro. No a veces por la persona, sino por lo que va a pasar con nosotros cuando esa persona ya no esté, ¿sí? O por nuestra salud. En el caso de la salud, muchas veces el miedo tiene que ver con el hecho de, bueno, ¿qué he logrado hasta ahorita que estoy saludable o que estaba saludable? ¿Sí? Y ahora que no voy a estar saludable, ¿qué voy a lograr entonces, no? Si teniéndolo todo no hice gran cosa, ahora imagínense enfermo, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Quién me va a compadecer? ¿Sí? Voy a sufrir, etcétera, etcétera. El miedo está asociado al sufrimiento y el sufrimiento generalmente está asociado a nuestra incapacidad de hacer cosas, ¿sí? Y a nuestra proyección de estar solos, ¿sí? O de ser rechazados por los demás. Generalmente se asocia a eso el miedo, ¿no? Principalmente al sufrimiento. Entonces viene después de ese proceso, del impacto de la primera noticia y la negación, un proceso en el que empezamos a pensar qué va a ser de nosotros, ¿no? Ahora que la situación es esa. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a tener que hacer? Si antes esa persona me mantenía o me ayudaba y ahora ya no está, pues ahora yo voy a tener que hacer solo y pues de por sí era difícil y ahora sí va a ser más, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente el miedo tiene que ver con nosotros mismos, más que con el hecho de que la persona ya no esté o con el hecho de que nuestra salud se marche, ¿no? Punto número 4, el enojo, ¿no? Ya una vez que estamos tratando como de interiorizar esta idea, viene la cuestión del enojo, ¿no? O sea, el enojo tiene que ver, por ejemplo, con la parte de, bueno, ¿y por qué le tocó a esa persona, no? Siendo que era una persona importante y buena, ¿sí? ¿Por qué hay tantas personas? Mucha gente se pregunta eso, créanmelo. Creo que es una pregunta muy frecuente en las personas que están atravesando por un proceso así. El hecho de preguntarse, bueno, ¿y por qué habiendo tantas personas tan despreciables en el mundo, tan horribles, por qué esas personas siguen estando aquí? ¿Y por qué personas buenas como tal o cual se tienen que ir, no? Pero todo eso es parte todavía de la negación, todo es parte del primer proceso, es parte de la misma caída hacia esa curva, ¿no? Que nos va a llevar finalmente a una especie de depresión. Pero es una especie de depresión menor, es una especie de depresión que de alguna manera se puede salir fácilmente siempre y cuando uno pueda seguir algunos pasos esenciales, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? Después de que nosotros pasamos por ese enojo, vamos a empezar a tratar de negociar. Durante el enojo es muy frecuente que una persona se enoje según sus propias creencias, porque a mí me ha tocado ver a la gente así, con Dios, por ejemplo. Es el ser todopoderoso según la creencia de muchas personas. Yo también soy católico y bueno, creo que de alguna forma entiendo cuando una persona atraviesa por un proceso así, porque lo que hace la gente es enojarse con Dios y preguntarle, cuestionarle por qué tuvo que ser la persona que se marchó, o por qué a nosotros nos tocó si nosotros le echamos ganas, ¿no? ¿Por qué yo me enfermé si todavía tengo muchos objetivos por cumplir? ¿Acaso ese es mi destino? ¿Para eso me mandaste a este mundo? ¿No? Y un sinfín de preguntas, créanmelo, a lo mejor ahorita quizás, no sé, ustedes digan, ay, este cuate está exagerando, pero créanmelo, cuando una persona atraviesa por un proceso así, ¿no? Y más a lo largo de esta pandemia que de alguna manera pues desafortunadamente mucha gente se ha ido y la verdad yo no sé si haya sido por una o por otra cosa, no, la verdad no sé, desconozco, pero bueno, al final de cuentas tengo conocidos, amigos por ejemplo, que pues desafortunadamente han sufrido pérdidas a lo largo de estos 2 meses que llevamos ya de confinamiento, ¿no? Y los veo y platico con ellos y les entiendo, ¿no? O sea, analizando su proceso, pues van pasando por estas mismas etapas, ¿no? Y el proceso del enojo tiene que ver con eso. Y aunado a eso viene el proceso de negociación. El enojo y la negociación vienen de la mano. Durante la negociación, uno entonces empieza a preguntarle o empieza a sugerirle, ¿no? Generalmente sus propias creencias a Dios, por ejemplo. Mucha gente ya en momentos así de difíciles saca sus creencias y dice cosas como, por ejemplo, ay Dios, mira, yo te pido que esté bien esa persona y te prometo que ahora sí voy a dejar de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ahora sí ya le voy a echar ganas, ¿no? Ayúdame, por favor, permíteme que me cure y te prometo que ahora sí ya le voy a echar ganas, me voy a portar bien ahora sí, ¿no? Pero eso lo hace uno generalmente a solas, ¿no? Es parte normal, ¿no? El tratar de negociar, ¿sí? Pero eso ya lo hacemos con un poquito de... ese momento de negociación ya empieza a mover energías dentro de nosotros,
¿sí? Empieza a generar una serie de sentimientos de esperanza, ¿sí? Empieza a generar una serie de sentimientos, de emociones que favorecen la salud. Cuando uno está esperanzado, créanmelo, la energía dentro del cuerpo cambia, se modifica, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, ver, a mí sí, niños que están enfermos, ¿no? De algo, no sé, y de repente tú les dices, no, pero no te preocupes, todo va a estar bien, te vas a curar, nada más, ya échale ganas y te prometo que te vas a curar. Y el niño, aunque esté llorando, ¿no? Con sus lagrimotas, sonríe un poco y dice, sí me voy a curar, ¿verdad que sí? Y el niño como que se empieza a comportar así, con sus lágrimas y su tristeza todavía se le nota, pero como que se empieza a querer comportar alegre, ¿no? Contento. Es extraño, pero el cuerpo es una máquina que realmente es muy difícil de comprender, y durante ese proceso de negociación empieza a surgir un sentimiento de esperanza, y el sentimiento de esperanza favorece la salud, mueve cosas, así como se mueven cosas que nos afectan y que generan síntomas negativos. También dentro de nuestro cuerpo hay momentos en el que se mueven cosas y generan sentimientos positivos. Bueno, entonces, ya una vez que atravesamos por el proceso de negación, viene el momento difícil, el momento en el que ya tocamos el fondo, ¿no? El momento en el que nos damos cuenta, por ejemplo, para los seres queridos que han partido, que se han marchado, ¿sí? Que ya no van a volver, ¿no? Que ya es un hecho que por más que insistamos y que tratemos de negociar, su muerte no la vamos a poder revertir, ¿no? En el caso de la salud, bueno, para los procesos crónicos degenerativos, pues igual lo mismo, a lo mejor la salud ya no se recupera, ¿sí? Pero es más fácil en ese caso porque hay enfermedades que de alguna manera brindan alicientes según los tratamientos para que podamos salir adelante, ¿no? Y de repente dicen, bueno, supongamos hablando de la diabetes, ¿no? La diabetes, tú puedes tener una muy buena calidad de vida siempre y cuando te cuides, que es algo que siempre deberíamos de hacer todas las personas, ¿no? Todas las personas deberíamos de comer bien, ¿no? Tener una dieta balanceada y practicar ejercicio, hacer algún deporte, ¿no? Y cuidar pues principalmente lo que comemos, no fumar, no tomar, etcétera, etcétera. Todos deberíamos de hacer eso, pero la verdad es que pues, mientras estemos bien, no nos importa mucho y hacemos y deshacemos con nuestra vida, y ya cuando viene la enfermedad, entonces sí ya queremos hacer algo que tuvimos que haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos a ese momento difícil, ese momento de tristeza, de melancolía, ¿no? El momento de depresión, es el momento en el que no tenemos ganas de nada. Es uno de los momentos más peligrosos y es uno de los momentos en los que, aunque no queramos, tenemos que procurar estar siempre acompañados. Es un momento en el que yo les recomiendo a los familiares, a los seres queridos, traten siempre, aunque la persona se moleste, de estar con ella. Sí, aunque la persona les diga, déjame solo, quiero estar solo. Bueno, tal vez a lo mejor, pero no los pierdan de vista, ¿no? Es un momento crítico, es un momento esencial en el que la persona tiene que estar cuidada, y además la persona tiene que estar escuchando cosas, ¿no? Que no está sola, porque eso es una realidad. No es la única persona que está sufriendo eso, ¿no? Así como tú estás sufriendo tu propia enfermedad, hay personas que están a tu lado a las que también les pega que estés enfermo, ¿no? O así como tú estás sufriendo la pérdida de un ser querido, también el que está a tu lado, ¿sí? Está sufriendo la misma pérdida que tú. Y también para esa persona era importante la persona que se fue. No eres el único, ¿sí? Entonces, recuerden que una carga en una sola persona es muy pesado, es muy difícil avanzar, pero una carga repartida hace que todos avancemos más rápido, ¿sí? Una carga compartida. Entonces, por favor, es un momento crucial. Yo en lo personal recomiendo mucho que una persona no esté sola durante ese proceso de depresión. Ya después vendrá el pico, la subida, ¿no? Para llegar al pico más alto, el momento de la resignación. El proceso de resignación tiene que ver con, pues ni modo, ¿no? O sea, sí ya es una realidad, ya es un hecho, no lo voy a poder cambiar. O sea, ya empieza uno a tratar como de entender que no se puede volver atrás en el tiempo, ¿no? Y que si bien de ahí en adelante la vida va a cambiar, tampoco es el fin del mundo, ¿no? La resignación tiene que ver con ese proceso. Y en este proceso de depresión, uno de alguna manera tiene que estar acompañado, ¿no? Y como les decía, aparte de estar acompañado, uno tiene que encontrar cosas que hacer, y también tiene que ver con uno de los puntos de más arriba, que es la asimilación y la aceptación. Durante la asimilación y la aceptación uno va a buscar
un sinfín de respuestas y materiales alternativos por aquí, por allá, con psicólogos, con terapeutas, en libros, en videos, que tienen que ver con la cuestión de ayudarnos a aliviar ese dolor, ¿sí? El proceso de duelo. Podemos entender, ¿no?, desde muchas perspectivas, según los materiales que revisemos, todo lo que tiene que ver con estos procesos de pérdida de la salud o pérdida de un ser querido, la pérdida de alguna otra cosa, ¿no? Es algo complicado, es algo que realmente a lo mejor a ustedes, a muchos de ustedes no les ha tocado vivir todavía, pero créanmelo, les va a tocar en algún momento determinado. Y me gustaría que estuvieran preparados para eso, ¿no? A mí ya me ha tocado en muchísimas ocasiones perder muchas cosas y a muchos seres queridos que realmente amaba, ¿no? Y que ya no están ahora con nosotros y que de alguna manera te pegan mucho en lo emocional y que de alguna manera ponen un alto a tu vida, aunque tú no lo quieras, ¿no? Pero créanmelo, a veces el hacer cosas, la terapia ocupacional funciona, pero no estoy hablando del ocuparse en hacer cosas que mantengan tu mentalidad abstraída, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer el hecho de salir a caminar. A lo mejor uno dice, bueno, voy a salir a caminar para distraerme, ¿no? Pero el hecho de caminar no requiere que tu mente, que tu cerebro esté ocupado, porque caminar es un proceso que ya está mecanizado. Es un proceso para el cual tú no necesitas concentración. Entonces, caminar es una acción que realmente no requiere que tú estés ocupando tu mente. Por tanto, la gente sale a caminar, pero no deja de pensar en esa pérdida, ¿sí? No deja de pensar en ese ser querido, no deja de pensar en su salud, porque pues a final de cuentas caminar no implica su concentración, ¿sí? No implica, no exige concentración de más. Es algo que nosotros podemos hacer, es como respirar. Nosotros no estamos pensando segundo a segundo, a ver, voy a respirar y ahora voy a soltar el aire, ¿no? Y ahora tengo que respirar otra vez, ¿no? Y otra vez suelto, pero más despacio, ¿no? A ver, voy a hacerlo más rápido y otra vez, ¿no? O sea, no es algo que realmente estemos pensando en hacer, ¿no? Respirar lo hacemos en automático. Igual el hecho de parpadear, el hecho de comer no es algo que realmente estemos pensando en hacer, es algo que hacemos prácticamente en automático. A lo que me refiero con hacer cosas es ponernos a hacer cosas nuevas, diferentes, que realmente requieran de nuestra ocupación mental. ¿Para qué? Para que justamente nuestra mente empiece a oxigenar, nuestra mente se empiece empiece a trabajar, ¿no? Y empiece a como a enfocarse en otras cosas. Aceptación y asimilación es ese momento en el que ya de alguna manera tratamos, en base a todos los materiales que hemos visto durante la etapa de la resignación, a aceptar que la persona ya no está con nosotros, ¿no? Primero lo asimilamos y después ya lo aceptamos, es decir, primero lo digerimos y después ya lo hacemos parte de nosotros, ¿no? Es metafóricamente, primero desmenuzamos el queso y después no lo comemos, ¿no? Es asimilar y aceptarlo, ¿no? Ese proceso es un proceso ya crítico para empezar a salir. Es un momento que da pauta al penúltimo de los momentos, el encuentro de un motivo diferente, ¿no? Un motivo que de alguna manera nos ayuda a salir y del cual nos podemos agarrar para poder salir adelante, para poder luchar, ¿no? Tener un motivo nuevo y diferente por el cual entregar toda nuestra energía y salir a trabajar, salir a hacer las cosas que quizás antes ya hacíamos, pero que habíamos dejado de hacer pues, justamente por atravesar por este proceso, ¿no? El hecho de encontrar motivos. Hay quienes encuentran motivos, por ejemplo, en una mascota, ¿no? No sé, a lo mejor ustedes han escuchado hablar de la terapia con animales, ¿no? Por ejemplo. Pues a muchas personas les puede servir, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, ¿no? Durante un proceso así adquiere una mascotita y pues de alguna manera eso hace que la gente se enfoque en eso, en el cuidado de esa mascota, porque es una cría, es pequeñito, ¿no? O pequeñita, o sea, hablamos de un perrito, un gatito, y pues eso lo empieza a distraer y de alguna manera encuentra un motivo para poder salir adelante, ¿no? Que ese es el cuidado de ese animalito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, de repente encuentran un trabajo, ¿no? Y ese trabajo, pues de ahí se agarra, ¿no? Y lo empiezan a cuidar, lo empiezan a valorar y pues le echan muchas ganas, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas cosas de las cuales uno se puede agarrar como parte del proceso terapéutico para salir adelante, ¿no? Ya una vez que atravesamos por el encontrar un motivo que le dé sentido a nuestra vida, regresamos nuevamente a la vida normal.
Después de todo esto, de analizar esta gráfica, quiero decirles algo. Perder a un ser querido, perder la salud, perder una extremidad, es, metafóricamente hablando, como hacerse una herida. La herida en algún momento va a sanar, ¿sí? En algún momento va a dejar de dolernos, pero va a dejar una marca, se va a quedar ahí una cicatriz que quizás no veamos todos los días, pero cuando la veamos, pues nos va a hacer recordar cómo fue que se hizo esa cicatriz, ¿no? A lo que voy con todo esto es que un proceso de duelo, la pérdida de algo en nuestra vida, es algo que no se va a poder sanar siempre al 100%. Es una pérdida que se va a superar, se va a tratar y se va a superar, pero va a dejar una huella y va a dejar una marca ahí. Y no vamos a poder borrarla, ¿no? Aunque nosotros queramos ya no acordarnos de eso, ahí va a dejar una marca, ¿no? A final de cuentas. Y es algo que pues es normal, es natural en el proceso, en un proceso como este, ¿no? Para muchos de ustedes y para muchos de nosotros también que hemos sufrido pérdidas a lo largo de este tiempo y que a lo largo de toda nuestra vida vamos a sufrir pérdidas también y vamos a tener cosas positivas también por las cuales celebrar y festejar. Pues tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Ahora, uno de los consejos que yo les doy es, si estamos hablando de la pérdida de un ser querido, ¿sí? Lo mejor que tú puedes hacer es honrar a esa persona, ¿sí? Honrarla, honorificarla, ¿no? De alguna manera. Esa persona quería algo de ti, tal vez deseaba algo de ti, esperaba algo de ti. Haz que esa persona esté contenta, ¿no? De ti mismo, de ti misma, y hazlo por ti mismo también, de alguna forma, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? El hecho de hacer siempre nuestro mejor esfuerzo. Yo se los decía en clases anteriores, ¿no? Yo no he conocido hasta ahorita una persona que vaya por el mundo deseando ser la peor persona del mundo, ¿no? Y que todos los días luche y se esfuerce por ser la peor persona del mundo, ¿no? O que le vaya mal, la persona que desea que le vaya de lo peor, ¿no? No he conocido hasta ahorita una persona así, afortunadamente. Creo que no sabría qué hacer si conozco a alguien así, pero justamente considerando eso, yo creo que todos nosotros tenemos que esforzarnos por ser los mejores, ¿no? Y con ello, y con el resultado de nuestras buenas acciones, creo que de alguna manera podemos honrar la memoria de ese ser querido, ¿no? Que de alguna manera esperaba estar orgulloso de nosotros. Ese es uno de los consejos que yo les doy, ¿sí? Otro de los consejos que les doy es mantengan su mente ocupada, ¿sí? Pero en cosas que sean nuevas, que requieran de su concentración de alguna forma. Y si ustedes necesitan apoyo, se necesitan alguien con quien platicar, ustedes saben que pueden contar conmigo, pueden contar igual a lo mejor, no sé, tienen más confianza con alguno de sus otros profesores. Creo que todos nosotros estamos muy abiertos a platicar con ustedes, a apoyarlos cuando estén enfrentando situaciones así, ¿no? Y si no somos nosotros, estoy seguro que a lo largo de la vida van a conocer muchas personas, mucha gente muy buena que va a estar dispuesta a hacer todo por ustedes y a estar con ustedes al 100%, ¿no? Por mi parte, esto sería todo el día de hoy. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, por favor, háganme llegar sus opiniones a través de la plataforma Edmodo, a través del grupo de WhatsApp, y pues cualquier cosa estoy con ustedes, ¿de acuerdo? Les mando un muy fuerte abrazo, saludos cordiales a ustedes y a toda su familia. Cuídense mucho, que estén muy bien.